Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Nehemías, que empezamos al principio de este año, y vamos a enfocarnos hoy en Nehemías capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. El título que le daba este mensaje es Un lobo con piel de oveja. 3 semanas más, mis hermanos, y creo que ya vamos a acabar el libro de Nehemías. Entonces, por favor, si pueden estar en oración, que estoy buscando del Señor a ver cuál es el libro que vamos a estudiar después del libro de Nehemías. Recuérdense que este libro es un relato histórico durante los días de Nehemías, que venía siendo el copero del rey de Persia y también el gobernador de Jerusalén. Y como cristianos podemos aprender de las buenas decisiones que tomaron los judíos y también podemos aprender de sus errores. Y como llevamos varias semanas en que no hemos estado estudiando el libro de Nehemías, me gustaría repasar un poco el libro. Al principio del año, cuando comenzamos estudiando este libro, si se acuerdan, en el capítulo 1, el pueblo de Dios estaba en una situación horrible. La mayoría de los judíos estaban viviendo en el exilio y los muros de Jerusalén fueron derrumbados y la ciudad estaba en ruinas. Los enemigos de Dios se burlaban de los judíos. Habían 3 hombres específicamente, Sanbalat, Gesem y Tobías. Estos 3 hombres eran los gobernantes de las áreas vecinas. Y estos hombres se regocijaron al ver el sufrimiento, al ver la vergüenza y el reproche del pueblo de Dios. Pero nosotros sabemos que a Dios no disfruta ver el sufrimiento de su gente. Y por esa razón Dios envió un hombre y preparó un hombre y envió un hombre que se llamaba Nehemías. Y nos dice la palabra de Dios que Nehemías era el copero del rey de Persia. Era un hombre de gran influencia. Un copero era una persona íntima con el rey que tenía mucha influencia. Entonces, a la misma vez, siendo el copero del rey, sabemos que Nehemías estaba cómodo. Nehemías tenía dinero, tenía todas las comodidades. Todo lo que Nehemías necesitaba, dinero y poder, él lo tenía. Y honestamente parecía que a este hombre no le faltaba nada. Pero sin embargo, sabemos en la historia de Nehemías que él eligió dejar todo eso atrás para ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque Dios tenía un propósito más grande para él que vivir una vida cómoda. Dios deseaba ver los muros de la gran ciudad de Jerusalén reconstruida, y ese deseo en el corazón de Dios, Dios lo impartió en el corazón de Nehemías. Y mis hermanos, hay tiempos donde el Espíritu Santo imparte los deseos de su corazón en una forma muy poderosa en ti, y eso es algo muy especial. Entonces vemos que este hombre Nehemías era un instrumento en la mano de Dios. Y vemos que Nehemías tiene este deseo profundo que procede del Padre de restaurar al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Pues si se acuerdan, Nehemías oró por 2 meses, ayunó, buscó de la presencia de Dios y usó sabiduría para hacer un plan. Y la palabra nos dice que Dios bendijo ese plan y le dio influencia con el rey de Persia. Entonces sabemos que Nehemías regresa a la tierra de Judá y con sus propios ojos pudo ver la destrucción de la ciudad y pudo ver la condición espiritual del pueblo de Dios. Y la palabra nos dice que cuando Nehemías comenzó a compartir, que el pueblo de Dios vieron que la mano de Dios estaba sobre él. Y el pueblo de Dios sabían, este hombre ha sido enviado por Dios. Entonces la gente empieza a reunirse detrás de Nehemías. ¿Y qué hicieron? Empezaron a reconstruir el muro y las murallas de su vida espiritual. Y entonces encontramos al pueblo de Dios haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero fue fácil hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Ataque tras ataque. Vimos que habían amenazas de muerte a las familias de Judá. Vimos que estaban perdiendo su ingreso mientras estaban trabajando en las paredes. Vimos que había división entre el pueblo de Dios. Porque mis hermanos, hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y en nuestra vida entendemos que en lo que estamos haciendo la voluntad de Dios, el enemigo nos va a atacar.
El enemigo va a atacar todo lo que apreciamos con el propósito de detener nuestro progreso para que renunciemos a hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros como cristianos no vamos a ceder al enemigo. Por eso estamos aquí. Entonces Nehemías continúa avanzando sin ceder, siendo el líder que Dios lo había llamado a ser. Y en lo que estudiamos este libro, hemos visto que Nehemías fue una fuente de aliento para su pueblo en todas sus dificultades. ¿Y qué pasa después? Vemos Esdras y los sacerdotes empiezan a exponer la palabra de Dios y de repente vemos un gran avivamiento. Y es a través de las escrituras que ellos se dan cuenta que Dios tiene un gran plan para el pueblo de Dios. Y vemos que el pueblo decide en sus corazones otra vez volver a Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Se apartan de sus caminos antiguos y dicen: Dios, quiero seguir tus caminos. Quiero seguir tu palabra, Señor. ¿Y qué vemos? Vemos que la palabra de Dios trae convicción. Y luego vemos que el arrepentimiento trae alegría. Y el muro de Jerusalén se reconstruye en 52 días y una vez más la gente de Dios está animada. Dedican el muro y adoran al Dios de Israel, repletos de gratitud en sus corazones y su alabanza por la fidelidad de Dios. Y eso nos lleva a llegar al capítulo 12. Vamos a leer primero versículo 43 hasta el 47, capítulo 12. Entonces, con eso en la mente, dice aquí que en este día de celebración, aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron. El regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Mis hermanos, cuando tenemos un corazón lleno de acción de gracias, cuando tenemos un corazón lleno de gratitud, hay un gozo que el Señor pone en nuestro interior. Y ese gozo es un gran testimonio al mundo de nuestra fe cristiana. Miren lo que dice, miren la actitud de los judíos en el versículo 44 hasta el 47. Nos dice que en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. 47. Y todo Israel en día de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, todos los que trabajaban en el templo. Noten una cosa aquí. Noten que este gozo que Dios había puesto en su interior es lo que los hizo dadores alegres. Y mis hermanos, un cristiano adorador es un cristiano generoso. Y tengan en cuenta también que dice que se regocijaron por aquellos que servían en el templo y que proporcionaron la comida y las necesidades básicas que necesitaban para continuar sirviendo a Dios en su nombre. Entonces las cosas van bien, el pueblo de Dios está celebrando la fidelidad de Dios, acaban de reconstruir y dedicar el muro de Dios, la gente está agradecida, la gente está llena de alegría. El ministerio en el templo, la iglesia de Dios, está bien apoyado a través de la generosidad de la gente y el pueblo de Dios está hambriento por la presencia de Dios. Y esto nos lleva a Nehemías capítulo 13, nuestro texto de esta mañana. Vamos a mirar primero el versículo 1 hasta el 3. Y esto es lo que nos dice. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam
para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, dice que separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que se vieron confrontados los judíos con áreas en las que su forma de pensar y su modo de actuar se habían desviado de las Escrituras. Y acuérdense que acabamos de leer que ellos tenían un corazón de acción de gracias, un corazón de alabanza. Y fue esto lo que los llevó a este punto de obediencia. Y es importante notar, mis hermanos, que un corazón de alabanza siempre te lleva a la obediencia. Y vemos aquí lo que llamamos el principio de la separación. Nos dice en Deuteronomio 23:3 que ninguna amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Miren lo que nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 3. Mucho antes de lo que estamos estudiando aquí, Dios le había hecho una promesa al padre del pueblo judío, Abraham. Y dice aquí: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esta multitud mixta, esto era un problema para el pueblo de Dios. Y Dios deseaba que su pueblo fueran separados de la multitud mixta y de las prácticas de la multitud mixta. Fíjense lo que dice en Éxodo capítulo 12, versículo 37 y 38. También vemos esta multitud, otra multitud mixta que salió de Egipto con los hijos de Israel. Y nos dice aquí en el 37 que los israelitas salieron de Ramses hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Y subió también con ellos una multitud mixta, junto con ovejas y vacas, una gran cantidad de ganado. Entonces miren lo que dice sobre esta multitud mixta en Números capítulo 11, versículo 4 hasta el 6. Entonces la gentuza extranjera, la multitud mixta, que viajaba con los israelitas, dice que comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Es increíble la influencia que un grupo de personas puede tener sobre el pueblo de Dios. Se les olvidó completamente que el tiempo en Egipto eran esclavos. Y miren la manera en que empiezan a quejarse ante Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que hay que tener cuidado con la influencia de aquellos que no siguen al verdadero Dios. Y la multitud mixta se refiere a aquellos que hay personas que quieren asociarse con el pueblo de Dios. Hay personas que quieren venir a la iglesia y asociarse con nosotros, pero no querían hacer un compromiso completo. Y la misma cosa que vemos hoy la vimos en esos días. Todos sabemos que, no solamente en la Escritura, pero todos sabemos que las malas compañías, ¿qué? Corrompen el buen carácter, ¿no? Y por eso, mis hermanos, como punto práctico de aplicación, debemos tener cuidado a quién permitimos influir a nuestra vida. También tenemos que tener cuidado porque todo influye. Toda cosa que nosotros permitimos en nuestra vida causa una influencia en nuestra vida. ¿Ok? Miren lo que yo leí un relato preparando este estudio. Leí un relato sobre un joven que había entrado a su escuela con un rifle y el relato dice que mató a su profesor y también a un alumno. Y el joven está en la prisión, pero en su confesión él dijo esto sobre la música. Esto no me afecta. Hay que ser débil mental para dejar que esto te afecte. Y todo el tiempo me afectó. Todo lo que nosotros permitimos en nuestra vida nos influye. Y nos va a influir hacia el bien o hacia el mal. Mis hermanos, que sea la palabra de Dios, la alabanza de Dios y el pueblo de Dios
que influye en nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir en el versículo 4 hasta el 9. Y lo que vemos aquí es que vemos un hombre que se llama Eliasib. Hay un hombre que es el sumo sacerdote que se llama Eliasib, pero este hombre aquí es un sacerdote, no el sumo sacerdote. Y este Eliasib es responsable de los almacenes donde recogían todos los suministros para soportar a los sacerdotes que estaban ministrando en el templo. Y lo que vemos aquí es que este hombre Eliasib está aliado con el archienemigo de Nehemías, un hombre llamado Tobías. Nos dice Nehemías capítulo 13, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Ya y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Noten primero en el versículo 4. Dice, y antes de esto. Para los que estaban con nosotros al principio del año, ¿se acuerdan que Nehemías, como en el repase, Nehemías fue con un propósito a la ciudad de Jerusalén? Todavía era el copero del rey de Persia, pero el rey de Persia lo permitió regresar para restaurar la ciudad. Ya que la ciudad había restaurado, se cree que Nehemías regresó otra vez a servir al rey de Persia. Probablemente pasaron 10 a 12 años en este periodo de tiempo. Y es durante la ausencia de Nehemías que el pueblo volvió otra vez a sus viejas maneras, a sus maneras antiguas. Entonces todo lo que hemos visto que Nehemías vino a corregir, otra vez regresaron otra vez a sus antiguas maneras. Y por esa razón, las próximas 3 semanas vamos a estar estudiando las reformas que Nehemías tuvo que hacer cuando regresó a Jerusalén. Entonces les hago una pregunta. ¿Por qué será que Eliasib, siendo un líder espiritual, que es en parte responsable por la vida espiritual del pueblo de Dios, hizo esta alianza con el enemigo? ¿Por qué? ¿Por qué este hombre hizo esto? ¿Cómo es posible que un hombre que es responsable por el pueblo de Dios permitiría que este hombre pagano viva en el templo de Dios, en el lugar donde antes guardaban todo lo que era requerido para los sacerdotes que ministraban en el templo? Ya eso lo sacaron todo y ahora tenemos a este hombre que es un enemigo de Dios viviendo en el mismo templo en una recámara. ¿Por qué será que este hombre hizo esto? Sabemos que las personas, el pueblo de Dios, habían visto que las paredes se habían reconstruido y habían visto que Dios era fiel. Pero algo pasó, mis hermanos, y por alguna razón el pueblo otra vez regresó a sus antiguas maneras. ¿Por qué será que comprometieron su fe y harían alianzas con el enemigo del pueblo de Dios? Miren lo que dice en Nehemías capítulo 6, versículo 17. Nos dice, esto está hablando sobre la reconstrucción de la muralla. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Y dice, constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Entonces, este es el enemigo de Dios, Tobías.
y está viviendo en el mismo templo. Y noten la opinión del pueblo de Dios, los líderes de Judá sobre Tobías. Dice que constantemente le hablaban a Nehemías de las buenas acciones de Tobías. Y después, ¿qué hacían? Le iban a contar a Tobías todas las cosas que Nehemías estaba diciendo. Nehemías sabía que este hombre era una serpiente. Nehemías sabía que este hombre se estaba oponiendo a la obra de Dios. Nehemías sabía que Tobías estaba influenciando al pueblo de Dios desde adentro de las paredes. Y sabemos, mis hermanos, que en esos días la gente se casaba. ¿Por qué razón? Interés. No es como hoy, ¿no? Que uno conoce a alguien en la red social y dice, esta va a ser mi próxima esposa o este va a ser mi próximo esposo. En esos días el matrimonio era algo arreglado. En esos días las familias se casaban por interés financiero o seguridad o estabilidad. Entonces probablemente ese fue el propósito de esto. Y sabemos que aquí dice que esas familias habían jurado lealtad a la familia de Tobías. Y mis hermanos, es fácil algunas veces. La verdad es que es fácil buscar a resolver los problemas en nuestras propias maneras, en vez de hacer las cosas de la manera que Dios nos ha dado en su palabra. Les doy una ilustración. Para los hombres que somos casados, entendemos que nosotros haríamos lo que sea por nuestras familias, para proveer y para proteger a nuestras familias, porque eso es lo que hacemos como hombres. Hace muchos años ya en mi vida antigua, antes de Cristo, yo vendía marihuana. Y yo me acuerdo que había salido del programa donde me salvé y empecé a conocer a Cristo, 16 meses en un programa. Salí del programa y no tenía dinero, no tenía ni un centavo a mi nombre. Y me iba a casar con mi esposa. Y me estaba preguntando, ¿cómo será que voy a pagar por las cosas que quiero comprarle a mi esposa? ¿Cómo va a ser que yo, siendo el proveedor del hogar, no tengo ni un centavo? Y honestamente lo que consideré en ese tiempo fue, quizás puedo regresar otra vez a mis viejas maneras, vender varias libras de marihuana para que tengamos $5,000 o $10,000 en la cuenta bancaria. Nos casamos y seguimos nuestra vida. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo no me permitió eso. Gracias a Dios que el momento que yo empecé a pensar esas cosas, el Señor me enseñó la manera en que tú estás pensando hacer esto bueno está incorrecta y no está alineada con la palabra de Dios. Entonces yo creo que algunas veces, quizás no todos se pueden relacionar con eso, pero la verdad es que todos en algún momento queremos hacer algo bueno, pero lo queremos hacer de la manera incorrecta. Y a Dios le importa la manera en que nosotros llegamos a hacer algo. En el Antiguo Testamento, Dios promete proveer por el pueblo de Dios. ¿Con qué condición? Que ellos vivan de acuerdo con su palabra. En el Nuevo Testamento, Dios nos da la misma exhortación a nosotros como cristianos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 31 hasta el 33. Nos dice a nosotros, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, de una manera práctica, ¿cómo se aplica eso a nuestra vida? Si el Señor nos está diciendo, yo voy a proveer por todas tus necesidades, no seas como los que no conocen a Cristo, que viven toda su vida preocupado por estas cosas. ¿Qué nos dice? Que busquemos primero su reino y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Eso significa, mis hermanos, como punto práctico, para el cristiano vivir una vida servicial. Para el cristiano significa vivir una vida enfocada primariamente en otros. Significa vivir una vida generosa. Y la generosidad no es solamente financieramente, mis hermanos. La generosidad cristiana es dar de nuestro tiempo, estar disponible cuando las personas tienen necesidades, estar ahí para orar, para hablar, tener relaciones con otros cristianos. No es solamente venir a la iglesia, pero servir al pueblo de Dios y estar disponible para lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. También vemos que esto significa, de una manera práctica, estar involucrado
en la iglesia, estar involucrado en las cosas de Dios, servir al Señor donde hay oportunidad y donde hay necesidad. Y no se trata primariamente de venir a la iglesia y decir, ¿qué voy a recibir esta semana? ¿Qué tienes para mí, Señor? Por supuesto que venimos con un hambre para oír del Señor, pero realmente nuestro cristianismo se trata de ¿qué puedo darle yo al Señor? ¿Qué puedo darle yo al pueblo de Dios y a la gente que no conoce a Cristo? El principio que vemos en la Biblia es que un cristiano obtendrá más de Dios cuando tiene un corazón para dar más. Mientras más estamos dispuestos a dar y ser generosos, más podemos recibir del Señor, porque menos llenos estamos de nosotros mismos y de nuestros propios deseos. Entonces es dar de nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestros recursos y tener un enfoque primariamente en el Señor, no solamente los domingos o los miércoles cuando venimos a la iglesia, pero es un enfoque diario en el Señor en el hogar. Es un enfoque para servir a nuestra familia, nuestros niños. Es un enfoque en la palabra de Dios, en la alabanza y en la oración. Eso es lo que significa cuando dice que busquemos primero su justicia y su voluntad en nuestra vida y que Él va a añadir todas estas cosas a nosotros. Y acuérdense, mis hermanos, que nosotros como cristianos no tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Dios es fiel siempre para proveer a su pueblo. Amén. Entonces, ¿quién era este hombre Tobías? Tobías, sabemos que era un enemigo de Dios. Sabemos que era un hombre que se opuso firmemente a la reconstrucción del muro. A través del libro de Nehemías lo vemos una y otra vez. Y ahora lo vemos viviendo en la recámara en el mismo templo de Dios. Ustedes se imagínense por un momento la influencia que tenía este hombre ahí. Cada vez que las personas venían al templo para alabar a Dios, aquí estaba Tobías en su recámara. Aquí estaba un hombre que habían permitido vivir en el templo, influyendo al pueblo de Dios. El lugar más sagrado de los judíos es el templo. Y al mismo tiempo debe ser el lugar más santo. Y teníamos a un pagano idólatra viviendo y influyendo al pueblo de Dios. Y sabemos que la Escritura nos dice que Tobías era el gobernador de la provincia de Amón. Tobías era parte de esa multitud mixta que habían echado 10 años atrás, los habían echado a todos. Y probablemente Tobías era una amonita que se casó con una mujer de la comunidad judía y su hijo hizo la misma cosa. Fíjense lo que dice en Nehemías capítulo 2, versículo 10. Cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. El nombre Tobías significa Jehová es bueno. El nombre de su hijo Jeonán significa Jehová ha sido misericordioso. En otras palabras, Tobías tenía el nombre y la apariencia de alguien bueno, pero no era alguien bueno. Tobías era un enemigo del pueblo de Dios. Y como un punto de aplicación, debemos todos tener cuidado, mis hermanos, en nuestra propia vida, porque hay muchas cosas que se ven buenas al principio, pero en realidad estas cosas son enemigas de nuestra fe. Y estas cosas que se ven buenas al principio pueden causar mucho daño a nuestra fe y a nuestro testimonio de Dios. Miren lo que dice en el versículo 6, Nehemías capítulo 13. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey, pero después de algún tiempo pedí permiso al rey. Entonces otra vez Nehemías se fue, regresó a su trabajo. ¿Y qué pasó? Elíasib, el sumo sacerdote, Elíasib, el sacerdote encargado de las recámaras, y el pueblo de Dios volvieron a sus viejas costumbres y se unieron al mundo. Se unieron al mundo para su beneficio personal. Miren lo que dice en el versículo 7. Dice, y vine a Jerusalén, Nehemías regresó, y me enteré del mal que Elíasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle una recámara en los atrios de la casa de Dios.
Cuando Nehemías regresó, encontró 4 problemas que exigían corrección. Y vamos a estudiar estas próximas semanas que Nehemías fue muy directo en la manera en que él corrigió estos problemas para proteger al pueblo de Dios y para honrar la palabra de Dios. Y hoy estamos viendo el primer problema, que fue la reforma del templo. Miren lo que dice en el versículo 8 y 9 sobre la manera en que Nehemías respondió. Dice que esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento de la recámara. Entonces ordené que limpiaran las recámaras y puse de nuevo ahí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y del incienso. Noten la indignación, la manera en que Nehemías manejó este problema. Nehemías es el tipo de hombre que no hacía tratos con el enemigo. No vamos a hacer ningún compromiso con el enemigo. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, del enemigo de Dios en nuestra vida? Destruir, robar, desviarnos de hacer la voluntad de Dios, ¿no? El enemigo siempre viene para destruir la obra de Dios en nuestra vida. Y el enemigo le gusta disfrazarse en nuestra vida. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11. Versículo 14 y 15, sobre el enemigo. Dice Pablo, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Tobías. Pero ¿qué hace Nehemías? Nehemías dice, yo no voy a permitir que esto permanezca aquí en el templo de Dios. La prioridad de Nehemías era limpiar la contaminación del mal. Y esta es la misma reacción que vemos de nuestro Salvador Jesucristo casi 5 siglos después. Miren lo que dice en Mateo capítulo 21, versículo 12. Esta indignación justa. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo una cueva de ladrones. El mismo tipo de reacción, una ira justa por lo que estaban haciendo en la casa de Dios. Y yo creo que todos nos enojamos, ¿sí o no? De vez en cuando. Todos nos enojamos de vez en cuando. Pero ¿qué tal si nos vamos a enojar esta semana? Vamos a enfadarnos por las cosas correctas. El corazón de Nehemías era que el pueblo de Dios caminara con el Señor. Y Nehemías hemos estudiado que era un hombre que traía cualquier mensaje que fuera necesario para restaurar al pueblo de Dios. Mis hermanos, ese es el corazón de un siervo, de un verdadero siervo de Dios. Ese es el corazón que todos debemos tener como cristianos. Todos queremos que nuestro pueblo, nuestra familia cumpla el plan de Dios. Todos queremos que nuestra familia camine en la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros como cristianos a nuestros seres queridos le damos el consejo completo de la palabra de Dios. Y a veces eso duele. A veces duele la palabra. A veces duele la predicación y el mensaje de Dios. Pero vamos a ser honestos, eso es necesario en nuestra vida. En todas nuestras vidas, a mí incluido. Amén. Proverbios 27:6 nos dice que las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Ese es el amor que tenemos unos por otros. Si vemos que alguien está sufriendo y batallando con el pecado, por supuesto debemos orar unos por otros. Pero hay momentos donde tenemos que ser honestos y sinceros y decirles la verdad en amor, ¿no? Porque nuestro gran deseo es restaurar y no ver que la gente se aparte de la iglesia, se aparte de Dios y tengan todas estas dificultades por causa de permitir el pecado en su vida. Miren lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Me encanta esta escritura. Nos dice sobre la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios nos corta y la palabra de Dios nos sana. Amén.
Entonces en cierre vamos a tener un punto más de aplicación. Quiero que piensen esto un momento como aplicación. Todos tenemos un Tobías. Todos tenemos una persona o una cosa que tiene la apariencia de algo que te beneficia, pero al final trae corrupción y dificultades. Todos tenemos algo así en nuestra vida. Y al final, lo que hará este Tobías, esta cosa o esta persona, es destruir nuestra fe y destruir nuestro testimonio de Dios. No podemos, mis hermanos, permitir que Tobías permanezca en nuestra vida. No podemos permitir. Tenemos que hacer lo mismo que Nehemías. Hay que enojarse con este Tobías y hay que echarlo fuera del templo de Dios y hay que hacer una limpieza. El enemigo nunca se debería sentir cómodo en el templo de Dios y en nuestros hogares. Amén. Vamos a cerrar con una última alabanza y quiero invitarlos. Se me ha olvidado decir estos últimos mensajes. Después del mensaje, suban adelante si quieren platicar, si tienen preguntas sobre el mensaje, si necesitan oración para cualquier razón, nos encantaría hablar con ustedes. Y también después del servicio, acuérdense que vamos a estar afuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos has proveído, Señor, para estar en tu palabra, Señor. Y en lo que seguimos esta semana, Señor, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia hacia nosotros en Cristo Jesús. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos enseñes si hay algún Tobías en nuestra vida, alguna cosa que aparenta ser una cosa buena, pero en realidad es algo que desea destruir nuestra fe, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. Lo que tú estás haciendo en nuestra vida, Señor, nuestra fe en ti, Señor, por favor, enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, y concédenos la gracia que necesitamos para ser como Nehemías, para echar estas cosas fuera de nuestro hogar, Señor, para hacer una limpieza de nuestra casa, Señor, y para seguir caminando en la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, disfrutando cada día de nuestro Dios, sabiendo que hemos sido redimidos y que tenemos una vida con propósito este año, Señor. Úngenos con tu presencia y tu poder, Señor. Te alabamos porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, no vamos a tener una última alabanza porque tenemos un pequeño video y con algunos hermanos, pues deseando que el Señor continúe obrando, ¿verdad? Más que nada. Y obviamente agradecemos al Señor por este año, ¿verdad? Que nos ha concedido estar aquí y pues obviamente porque le ha dado sabiduría, porque le ha dado entendimiento de la palabra a David por este año ministrando y queremos obviamente también contribuir. Sabemos que el Señor da el deseo y Él es el que da la sabiduría, pero nosotros queremos mostrar el agradecimiento al Señor, también agradeciéndole a Él y también a Carissa, porque sabemos que un ministerio es de la familia. Continúa. Entonces, vemos el video, por favor. Hola, nuestros amigos, hermanos y hermanas de Fuente de Vida. Nos da mucho gusto compartir con ustedes un poco de nuestra historia de salvación junto con nuestro Hijo. Queremos compartir el Salmo 107, versículo 22. Ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Hoy celebramos con mucha gratitud y con mucha felicidad y con un corazón lleno de alegría y un gran deseo de compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de nuestro Hijo David. Nuestro Hijo ha sido salvado y por medio de su salvación, todos en nuestra familia tenemos la maravillosa oportunidad de conocer más al Señor y establecer una relación más íntima con Él. Las enseñanzas bíblicas de nuestro Hijo todos los domingos, su humildad, su gran amor al Señor, nos invitan constantemente a desear seguir fielmente el camino de la salvación con nuestro Padre Celestial.
Hoy pues les invito a que siempre, hoy y siempre proclamen con gozo y gratitud los milagros y las obras de nuestro Señor en sus vidas. Y para terminar, el Salmo 50, versículo 23. Quien me ofrece su gratitud me honra. El que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Gracias, Dios, por todo lo que han hecho por nosotros. Amén. Amén. Hola, solo para felicitarte, David, para felicitar también a Carissa, pues ya un año en el ministerio y como siempre lo hemos dicho, agradecemos a Dios por levantar hombres piadosos, hombres dedicados a la palabra, que se preocupan por el rebaño, y rogamos que continúe bendiciéndote, dándote la sabiduría, el entendimiento de su palabra, para que así la puedas seguir explicando. Y obviamente agradecemos a Dios por los dos, porque Carissa como ayuda idónea tiene que ver mucho. El ministerio es en familia, los niños, entonces agradecemos al Señor por esa gran bendición que hasta ahorita nos ha dado. Yo también le doy gracias a Dios por ustedes. Le pedimos a Dios diariamente que los siga usando, bendiciendo, que les dé salud. Y sé que como esposa no es fácil, pero con Dios todo se puede. Carissa, sé que eres una gran mujer y pues tienes un gran hombre. Que Dios los siga usando grandemente. Los queremos mucho. Y como dice en Filipenses 1:6, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla en ti. Los amamos en el Señor. Bendiciones. Felicidades y gracias. Que el Señor continúe usándolos para su reino y su gloria. Los queremos mucho. Pastor David, gracias por su servicio a Dios y a nosotros. Ustedes son un gran instrumento de Dios. Nos enseñan la palabra de Dios con precisión y claridad. El don que Dios le ha dado lo siga usando para traerle honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Que la bendición de Dios, su favor y su paz sean con usted y con su familia por siempre. Buenas tardes, Pastor David. En nombre de la familia Carrillo te damos la bienvenida y te felicitamos en el primer año y el primer aniversario de este ministerio. Bienvenido y gracias, Señor. Te damos por nuestro Pastor David. Hello, Pastor David. This is me, Calvin. We love you. We praise you. Pray for Lord. Amen. Amén. Amado hermano, de parte de la familia Álvarez, quiero que sepa que le apreciamos mucho y que estamos muy contentos con el trabajo que usted está haciendo para el Señor. Estamos felices de saber que está por los motivos correctos. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 2, versículo 15, que se presente como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y podemos ver en usted que tiene ese amor por la iglesia, ese amor por las almas, ese amor por el cuerpo de Cristo. Que el Señor me lo bendiga. Bendiciones, Pastor Wise. Estamos muy agradecidos por este primer año que el Señor ha permitido compartir con nosotros. Gracias por esos hermosos mensajes, su enseñanza. Le damos gracias a la familia que lo apoya grandemente y sigamos adelante. Gracias, hermano. Dios te bendiga y bendiga a toda tu familia. Gracias por todos esos hermosos meses y que vengan muchos y muchos años más. Hermano, felicidades por tu aniversario con el Ministerio de Fuente de Vida. Aún recuerdo el año pasado, en enero, mi esposa y yo trajimos a un familiar de México y fue tu primer día. Y fue tanto nuestro grado de cómo impartiste la palabra del Señor y tomó raíz en nuestro corazón que decidimos quedarnos y ya va a ser un año. Lo estamos cumpliendo contigo y de nuevo te felicitamos, te deseamos todo lo mejor. Le doy gracias a Dios por tu fidelidad, por tu deseo de impartir su palabra de Él correctamente y estoy muy agradecido por todo lo que has hecho. Bendiciones para ti, para tu familia y de nuevo felicidades por tu aniversario. Take care, my brother. Love you. Bye bye.
Hi, David and Carissa. We just want to say that we love you guys and we're so blessed to have you in our life. I know, David, you have become a very precious brother to me, and I'm just so blessed. And I know God's going to use you in great ways, and He already has. And so we continue to pray for you guys in the ministry that God has entrusted you with in the Spanish ministry. And we just want to say we love you and we continue to pray for you. God bless you. En este pequeño mensaje, yo quiero unirme a la celebración que ustedes tan gentilmente le han organizado en el día de hoy a mi querido sobrino y ahijado David. A pesar de las dificultades, de las vicisitudes, de los tropiezos que él ha tenido en su vida, está en el lugar en que Dios lo quería tener. Yo siempre tuve muy claro que Dios lo había traído al mundo para ser un ser de luz y para cumplir una misión muy especial. A toda esta comunidad, muchas gracias por apoyarlo, por creer en él, a mi hermana Marina, a mi cuñado, a mi sobrina, a Carissa y a sus niños, que son el grupo familiar que le brinda el sostén y el soporte. Pero a Dios primero que todo, infinitas gracias. Infinitas gracias porque le dio la oportunidad de cumplir con su misión. Y de verdad que Él no los va a defraudar. Él siempre va a estar ahí para ustedes porque es un ser con una capacidad de servicio increíble. Así que les deseo a todos que tengan un año muy feliz, lleno de bendiciones, de mucha paz, mucha prosperidad, mucha abundancia y que Dios siempre esté en sus vidas. Hoy queremos compartir este mensaje desde Colombia. Somos tus tíos y no sabes cuán orgullosos nos sentimos de tu superación y el compartir la palabra de Dios con nosotros. Eres un ser maravilloso, lleno de luz. Has dado nuestras vidas con tus palabras, fortaleza, fe y un amor inmenso a la familia. Dios te siga guiando en su camino. Permite que Dios sea el dueño de tu vida. Él te llenará de muchas capacidades. Hijo, hoy en este día especial te recordamos con mucho cariño. Hace tiempos que personalmente no te vemos, pero siempre tú y toda tu familia están en nuestros corazones. Quiero que sepas que cada que te escuchamos, compartimos y nos llenamos de muchísima alegría de ver la forma suave, pausada, agradable, como nos haces llegar la palabra del Señor. Ha sido para ti, ha sido para todos nosotros un gran aliento, una gran alegría el escucharte. Nos sentimos felices de cómo tú compartes con los demás todo eso que te llena de felicidad, que es el tener siempre a nuestro Señor presente en nuestras vidas. Sin más, quiero que sepas que pronto quisiéramos volver a tenerte con toda tu familia, compartir tu presencia, no solamente tus bellas palabras que nos recuerdan a nuestro Señor y que nos recuerdan permanentemente lo mejor que debemos ser para la felicidad nuestra, de nuestra familia, lo mejores que debemos de ser en la vida, llenando cada momento de felicidad y de amor, disfrutando de este maravilloso universo que Dios nos ha regalado y el cual disfrutamos a cada momento. Lo sencillo de tomarnos un café en las mañanas y disfrutar de los pájaros, de la naturaleza, es algo maravilloso, por lo cual le damos tantas gracias al Señor. Bueno, hijo, recibe de nuestra parte un gran abrazo. Te queremos mucho y hasta que pronto nos volvamos a ver personalmente. Hasta luego.
lo dejamos hasta el final porque no hubiera sido posible al principio. ¿Verdad? Pero David, ya sabes, gracias le damos a Dios por ti, por tu familia. Y solo un poquito de que nosotros queríamos, sabemos que el Señor te da lo que Él sabe que necesitas, pues queríamos cooperar un poquito con alguna motivación para este próximo año que viene, ¿verdad? Que el Señor bendiga. Vamos a orar un poco. Señor, gracias te damos, Padre Santo, por la obra, Señor, que solo tú haces, Padre Santo, y usas instrumentos tuyos, Padre Santo, vasos que tú quieres usar, Señor, y tú produces en estas personas, Señor, tanto el querer y el hacer y agradarte y edificar a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por él, por su familia. Rogamos que continúes usándolo, bendiciéndolo, Señor, dándole la sabiduría, Señor, que tú sabes que él necesita. Nada más, Padre Santo. Que seas tú honrado y glorificado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Thank you. ¿Quieres decir algo? Bueno, gracias. Gracias a todos por sus palabras bondadosas. Y otra vez, de verdad los queremos. Es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes, como les dije. Requiere mucho sacrificio en el hogar y mi esposa de verdad que es mi mayor soporte en el hogar. Lo que yo hago aquí no sería posible sin mi esposa y este ministerio no solamente yo podemos hacer lo que hacemos a través de la oración y a través de sus oraciones. Entonces, por favor, sigan orando por este ministerio, que Dios siga obrando en nosotros, porque es Dios el que está haciendo la obra en este lugar. Y si alguna vez vienen ustedes a este lugar y son bendecidos, no es por la alabanza y no es por mí, es porque la presencia de Dios está aquí con nosotros. Bueno, los quiero, espero que tengan una buena semana y quizás nos vemos afuera. Bendiciones.